La clase de hoy queda grabada en el canal de YouTube de Martín Previliano. Pueden acceder a su canal. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Neira. Hoy junto a María Celeste Pogliani y Mariela Rodríguez Ruiz vamos a hablar acerca del abordaje fonoaudiológico de la deglución. Nosotras formamos parte de la SARIP del Hospital Pirovano, así que vamos a dar comienzo ya. Bueno, un poco el contenido que vamos a estar revisando son generalidades de la deglución, la disfagia y la evaluación de la deglución en 3 momentos: el momento de screening, la evaluación clínica, la instrumental y nuestras conclusiones. Como adelantó Paula Blanco, la idea no es entrar mucho en tecnicismos acerca de nuestro abordaje, sino dar un poco más un pantallazo de qué es lo que hace la fono en la deglución, así que ya vamos a arrancar. Bueno, para comenzar, lo que queremos distinguir es que nuestro abordaje no es solo determinar si el paciente puede o no tragar, sino que al estar evaluando la deglución vamos a estar tomando decisiones terapéuticas sobre el proceso de alimentación del paciente. Y en este proceso de alimentación se juegan en cuenta muchos parámetros y Baco los resume en 4, que son los parámetros SEC. La S hace referencia a la seguridad, y la seguridad implica que no haya falsas vías en la alimentación. Es decir, que el alimento vaya efectivamente hacia el tracto digestivo, que es hacia donde tiene que ir. La eficiencia implica que aquello que alimente al paciente cumpla con los requerimientos nutricionales de calorías y de hidratación, para lo cual trabajamos de la mano con nuestras queridas nutricionistas. La competencia hace referencia a que las válvulas que intervienen en la deglución actúen de manera coordinada y sincronizada, que después más tarde vamos a volver a hablar sobre estas válvulas, y la confortabilidad, que es uno de los parámetros más importantes para nosotras, es que el momento de alimentación tiene que ser un momento agradable para el paciente. Tiene que ser placentero y tenemos que buscar eso, nuestro objetivo tiene que ir ahí. Así que ahora sí vamos a pasar a lo que es la deglución propiamente dicha. Ya en el Ateneo anterior, nuestra colega Eugenia habló sobre las etapas de la deglución. Tenemos una etapa oral que se divide en una etapa oral preparatoria y la propiamente dicha, una etapa faríngea y una esofágica. Ahí en estas imágenes pueden ver en verde el bolo alimenticio, donde se encuentra según cada etapa. No voy a ahondar sobre esto porque ya fue dado la clase anterior. Entonces, teniendo en cuenta estas diferentes etapas de la deglución, tomamos la definición de Bleck de disfagia, que establece que la disfagia es cualquier problema que surge desde el momento en que el alimento se introduce en la cavidad oral hasta que pasa al estómago. Entonces, recordamos las etapas de la deglución, la definición de la disfagia, y nos encontramos con diferentes tipos de disfagia. Hoy vamos a hablar de la disfagia orofaringea. La deglución se evalúa en diferentes momentos, y los 3 momentos son importantes y tienen su porqué, que son el primer momento de screening, la evaluación clínica y la evaluación instrumental. Como pruebas de screening tenemos diferentes opciones, diferentes protocolos. Vamos a mencionar hoy 2, que son, uno es el ITS, que es un cuestionario que se puede administrar a los pacientes, y para poder administrarlo necesitamos un paciente lúcido que sea capaz de comprender las consignas que se le da y que pueda valorar su dificultad en la deglución. Existen otros protocolos, como el que utilizamos en la sala, que es el GAS, que este sí ya depende del examinador. Vamos a evaluar la vigilancia del paciente, su capacidad de tos, la deglución de saliva y la deglución de alimentos en diferentes consistencias. Tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad del 69%. Una vez que realizamos una prueba de screening, pasamos a la evaluación clínica propiamente dicha, que es un mundo, en realidad, es un montón lo que hacemos en una evaluación clínica. En primera instancia, lo que siempre hacemos es leer la historia clínica del paciente, que parece una pavada, pero es súper importante.
porque conocemos el diagnóstico, el motivo de consulta o de internación del paciente, el estado neurológico, respiratorio y nutricional actual, y bajo qué medicamentos se encuentra. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque existen ciertos medicamentos que van a actuar sobre el sensorio del paciente y pueden deprimir el sensorio y producir letargia. Y esto se va a ver reflejado en su deglución. Una vez que tenemos ese pantallazo que leímos en la historia clínica del paciente y nos acercamos a la cama del paciente, tenemos que conocer su estado de alerta, si está lúcido, su orientación en persona, en tiempo, en espacio, su nivel de colaboración. Ahora viene la parte más fonoaudiológica, que es que no podemos dejar de lado hacer una prueba de screening bedside del lenguaje, en vertientes comprensiva y expresiva. Eso lo tenemos que hacer sí o sí para saber con qué nivel de posibilidad de expresión del lenguaje tiene el paciente y si va a comprender lo que nosotros le pedimos en la prueba. Valoramos también el estado postural, qué posibilidades tiene de acomodarse para la postura indicada para la ingesta, y si entonces nos encontramos en lo ideal frente a un paciente que está lúcido, que puede contestar, que se puede acomodar, que nos puede prestar atención y que puede contestar las preguntas que le hacemos, le vamos a realizar una anamnesis completa. Independientemente de que el paciente pueda o no contestarnos, también nos parece súper importante el rol de la familia del paciente. Entonces, la anamnesis también va a constar de una entrevista a los familiares, de conocer cuál es su red y cuáles son las posibilidades que tiene el paciente de contar con su entorno. Y lo más importante de esto anterior es que tenemos que determinar en ese momento cuál es el nivel del paciente de poder autovalerse en el momento de la ingesta, si es autónomo, o si va a necesitar asistencia, y qué nivel de asistencia va a requerir. Y esto hay que tenerlo en cuenta más que nada en este contexto de pandemia, donde no contamos con la posibilidad de que los familiares vengan a asistir al paciente en todas las ingestas. Algo que antes era difícil, ahora es aún más difícil. Entonces, en el momento en que nosotros tomemos una decisión, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué tanto necesita el paciente que haya otro en el momento de la comida y qué posibilidad hay de poder brindar eso? Entonces, ya teniendo en cuenta este pantallazo de cómo está el paciente, vamos a empezar a explorar propiamente la deglución. Contamos con, primero, una evaluación refleja, donde tenemos ciertos reflejos que son los necesarios, los que nos gustaría que estén presentes en todos los pacientes que evaluamos, que son el reflejo nauseoso, estar atentos a si se desencadena la tos refleja, y por supuesto el reflejo deglutorio. Después tenemos que valorar todas las estructuras que van a intervenir en la deglución. Esta valoración toma su tiempo porque hay que evaluar todos los pares craneales y hay que evaluar todas estas estructuras que van a intervenir, pero básicamente, resumidamente, evaluamos el estado, la sensibilidad y el tono de las estructuras, y el movimiento, la amplitud, la coordinación, la velocidad y la fuerza de esos movimientos orales que van a ser los que necesitamos para que el paciente maneje el alimento dentro de la boca. Ahora, no podemos dejar de lado cómo está esa boca, si hay ausencia o no de piezas dentarias, si tiene prótesis, si esa prótesis está en el hospital, si esa prótesis está en el hospital y está correctamente fijada a la boca del paciente o no. Todo eso es información que necesitamos y que al fin y al cabo va a determinar cuál sea nuestra decisión una vez que terminamos de evaluar al paciente. Bueno, y si nosotros contamos con este paciente que está despierto, que evalúe todo y que decido darle alimento para ver cómo está su deglución, en ese momento lo que voy a valorar es que estas etapas que mencionamos de la deglución actúen de forma coordinada y que las válvulas que intervienen en la deglución actúen de forma sincronizada, ¿sí? Y estas válvulas son el esfínter bucal anterior, el esfínter bucal posterior, el cierre nasofaringio, la glotis y el esfínter esofágico superior, ¿sí? Y para poder chequear todo esto desde afuera, porque después Celeste va a hablar de la evaluación instrumental, nos valemos también de la auscultación cervical, donde valoramos los sonidos asociados a la deglución, y tenemos en cuenta la saturación de oxígeno. No como un parámetro que determine nuestro accionar, sino como un parámetro más que nos brinde información.
Y lo que no podemos dejar de lado, Tete, si puedes pasar al siguiente, es que tenemos que valorar la función vocal. Sabemos que las cuerdas vocales, la laringe, es uno de los pilares protectores de la vía aérea, entonces no podemos dejar de valorar cómo está esa voz. Si sospechamos que hay algo en esa voz a partir de la valoración audioperceptual, tenemos que tenerlo en cuenta y no se nos puede escapar que haya algo en esa laringe, ¿sí? Bueno. Entonces, en toda esta evaluación lo que tenemos que estar atentos es a ver si aparecen ciertos predictores clínicos de una disfagia, ¿sí? Estos predictores clínicos que fueron descritos por Daniel son la disfonía, la disartria, el reflejo nauseoso normal o ausente, la tos voluntaria normal, la tos posterior a la deglución y los cambios en la voz posteriores a la deglución. Ahora, lo mismo, no podemos dejar de lado otras cosas. No se trata de un checklist que decimos esto está, esto no, entonces el paciente tiene tal grado de disfagia. Tenemos que tener en cuenta si el paciente se agita cuando come, si se cansa, si tiene tendencia al sueño, si la saturación cambia mientras lo estoy evaluando o mientras le estoy pidiendo determinada tarea, si tiene incapacidad de inhibir el habla en el momento de la ingesta, que pasa mucho también. Entonces, a partir de todo esto es que nos vamos a ir orientando hacia una posible decisión, aunque todavía faltan parte de la evaluación. Bueno, y con respecto a la presencia de tos en el momento de la alimentación, la verdad es que si bien es muy importante tener en cuenta si el paciente tose cuando come algo en determinada consistencia o en determinado volumen, no es algo que va a determinar nuestro accionar, ¿sí? Porque existen aspiraciones silentes y de ahí se desprende la importancia de poder realizar una evaluación instrumental. Entonces, según el momento en que aparece la tos en relación a la deglución, podríamos determinar un mecanismo causal de esa presencia de tos. Si la tos aparece previo al reflejo deglutorio, podríamos estar frente a una dispersión intrabucal del alimento, un reflejo deglutorio que se encuentra demorado, o un cierre insuficiente del eje interbucal posterior. Si la tos aparece durante el reflejo deglutorio, podríamos estar frente a un cierre incompleto o tardío de la laringe, de esta protección que necesitamos, y si aparece luego del reflejo deglutorio, podríamos estar frente a un peristaltismo faringio alterado o insuficiente, una éstasis vallecular o un problema de apertura del esfínter esofágico superior. Pero como dije antes, si bien esto nos brinda información, que no aparezca tos no significa que no haya pasaje del alimento a vía aérea. Entonces, ya completamos un screening, ya conocimos al paciente, hicimos toda esta valoración clínica, pero si no hacemos una valoración instrumental, nos falta una pieza fundamental para poder tomar una decisión. Así que Celeste, adelante. Bueno, muchas gracias, licenciada Mercedes. A continuación voy a detallar las evaluaciones instrumentales de la deglución que deben ser complementarias a esa evaluación clínica. Tanto en la FES como en la videofluoroscopía de la deglución, le administramos al paciente diversas consistencias y volúmenes. Es esencial el entrecruzamiento de estos estudios con la evaluación clínica. En el que se encuentra del lado derecho, sí, que sería la videofluoroscopía de la deglución, el paciente es expuesto a la irradiación y no puede repetirse en forma rutinaria, ¿sí? Es por eso que se realiza con un médico radiólogo, un técnico radiólogo y además un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga formado en el área de la deglución. Dicho estudio permite evaluar todas las fases, ¿sí?, que explicó nuestra colega Eugenia la semana pasada. La fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica, y se realiza mediante una grabación digitalizada. En este estudio le solicitamos al paciente realizar diversos cambios posturales o también maniobras en función de siempre utilizar la postura más adecuada para la ingesta, que además también va a ser muy importante para nuestra rehabilitación. Todo esto va a permitir estos cambios posturales, modificar las dimensiones faringolaringias, siempre buscando mayor seguridad en la deglución, teniendo en cuenta los parámetros SEC que habló mi compañera Mercedes en la primera parte de la evaluación. Bien, entonces,
La evaluación fibroscópica de la deglución, la Fibertropic Endoscopic Evaluation of Swallowing, una técnica creada en 1988 por una fonoaudióloga estadounidense llamada Susan Langford. Presenta un 88% de sensibilidad y un 90% de concordancia con respecto a la videofluoroscopía de la deglución en relación a lo que es el riesgo de aspiración. Hay que tener en cuenta que toma aproximadamente entre 10 a 20 minutos realizar la prueba y se utiliza un nasofibroscopio flexible donde no se utiliza anestesia, ¿sí? Donde se conecta a una fuente de luz. En el Hospital Pirovano tenemos la suerte de contar como una coordinadora médica que es otorrino, la laringóloga que está presente en la charla, que es la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, y esto nos permite realizar el FES al pie de la cama, ¿sí? Lo hacemos con una cupla y grabamos el estudio con el celular. Esto nos permite aprovechar todas las ventajas de este estudio, que es un estudio reproducible, que no implica radiación en relación a la videodeglución, implica un bajo costo, es una prueba objetiva, confiable y segura para el diagnóstico de la disfagia orofaringea. Existen ciertas desventajas del FES que son dos. La primera es que no explora la etapa oral ni la esofágica, como le hace la videodeglución. Pero sí hay que reconocer que es una técnica invasiva. Es fundamental que el FES se realice siempre en conjunto con otorrinolaringología. ¿Por qué? Porque el médico otorrino, que sería nuestra doctora Mariela Rodríguez Ruiz, evalúa todas las estructuras anatómicas, ¿sí? Que pueden ver en la imagen superior, observadas en el estudio. Y también evalúa la sensibilidad de las mismas. Y en conjunto con el otorrino, somos capaces de evaluar las funciones de la laringe. Previo a realizar el FES, evaluamos la función fonatoria, como dijo mi compañera Mercedes, que es fundamental. ¿Sí? La laringe es una sola y tiene diversas funciones. ¿Cómo evaluamos dicha función? A través de diversas tareas fonatorias, como la emisión del tono cómodo del paciente, habla conectada, diadococinesias fonatorias, diadococinesias laringias, glissandos ascendentes, por ejemplo, ¿sí? Y descendentes. Y eso es fundamental, realizarlo previo al FES. Posteriormente, comenzamos el estudio del FES, donde evaluamos la fase faríngea. Se explora esa función deglutoria, en primer lugar en seco, y luego con distintas consistencias y volúmenes teñidos, que nosotras utilizamos en el hospital un colorante de torta, y usamos un color para cada consistencia, para que quede bien detallado en el estudio, y administramos diversas consistencias y volúmenes, teniendo en cuenta el protocolo MECV de Perclave. Y además también utilizamos modos diferentes de administración, ya sea con cuchara, con un sorbete o también con una cuchara. Esto nos permite ver el ingreso del bolo alimenticio en la hipofaringe y podemos determinar, ¿existe penetración? ¿Existe aspiración? ¿El paciente desencadena el reflejo de tos? ¿Hay residuos en lo que es la base de lengua, en la valécula, en los senos piriformes o en lo que es la pared faríngea? ¿Cuántas degluciones tiene que realizar el paciente para lograr un adecuado clearance laríngeo? Todo esto lo vemos en conjunto con el médico o la médica laringóloga. A la vez, no podemos dejar de lado la realización de diversas maniobras o cambios posturales, como se hace también en la videodeglución, para lograr una deglución más segura para ese paciente, ¿sí? Determinando cuál es la más beneficiosa para el paciente. Luego de realizar el estudio, completamos dos escalas. Una de las escalas es la escala de Langmore para la localización de las secreciones basales y los residuos de alimento, que fue creada en el 1991. Entonces, en el grado 0 es una deglución normal, donde no existen residuos. En el grado 1 existe un acúmulo fuera de lo que es el vestíbulo laríngeo. En el grado 2 existe un acúmulo transitorio en el vestíbulo, pero que el paciente puede aclarar, ya sea con carraspera. Y en el grado 3 hay una retención salivar manifiesta en el vestíbulo que está en forma constante y que el paciente no es capaz de aclarar. Por último, completamos la escala de penetración y aspiración de Rosenbeck, creada en 1999, donde se trata de objetivar la profundidad del material que ingresa a la vía aérea, teniendo en cuenta tres variables: la presencia del reflejo tusígeno,
la penetración y aspiración, y lo determina según 7 niveles. Bueno, un poco para cerrar, pusimos una imagen que represente lo que queríamos transmitir, que es que hay muchos momentos que componen la evaluación de la dilución, hay muchos agentes que componen la evaluación de la dilución y no podemos dejar de lado ninguno. No podemos dejar de lado los 3 momentos de evaluación y tenemos que tener en cuenta que la evaluación clínica tiene que ser soberana y tiene que tener la relevancia que tiene porque es la que nos va a determinar cómo seguir. Es la que nos va a determinar en qué momento vamos a realizar la evaluación instrumental, si el paciente se encuentra en condiciones de realizarla, si necesitamos un poquito más de tiempo para realizarla y cuál es la evaluación que queremos realizar. A su vez, el trabajo en equipo, tenemos la fortuna de trabajar con un equipo transdisciplinario, con nutricionista, con otorrino, con neuróloga, con kinesiólogo, con trabajo social, con psicólogos, musicoterapeutas, y nos damos cuenta cómo eso ayuda a que los pacientes avancen a partir de que evaluamos. Necesitamos que avance con tal y cosa con respecto a la postura, se angustia en tal momento cuando lo estoy evaluando, necesito la evaluación instrumental y poder contar con ese equipo, la verdad que es una tranquilidad enorme para todas nosotras. Y la pieza fundamental yo creo que es la del paciente y su familia. No podemos dejar de lado el parámetro de confortabilidad, la decisión que tengamos que tomar con respecto a su alimentación se tiene que basar en que el paciente tiene que estar cómodo y tiene que tener un momento agradable dentro de lo que es un proceso de internación. Y me parece que eso es lo que no nos tenemos que olvidar como principal, trabajar en equipo y que parte del equipo es el paciente y su familia y sus necesidades. La idea de hoy era poder brindarles un pantallazo. Claramente hay muchas más cosas que son mucho más específicas de nuestra profesión que tal vez no tienen lugar en esta presentación, pero bueno, quién sabe, más adelante podemos transmitirlas. Bueno, esa es la bibliografía. Creo que va a quedar grabado esto, así que igual cualquier cosa pueden preguntar. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si la doctora Mariela quiere agregar algo de la Hola, ¿cómo les presentación. va? Buenas noches a todos. La verdad que la presentación de las licenciadas, como siempre, es amplia, es profunda y es absolutamente descriptiva. La realidad es que la FARIP nos ha abierto la cabeza a muchos y a todos en conjunto, no solamente por el tratamiento que le podemos brindar a los pacientes de manera transdisciplinaria, sino toda la ganancia en conocimiento que tenemos entre todos en el trabajo conjunto. Así que yo celebro esta reunión de almas y de conocimientos y ponerlo al servicio en la salud pública de los pacientes. Casi nada. Muchas gracias a todos. Casi nada, ¿no? Ojalá pueda replicarse no solamente en el medio público, sino también en el privado y en todos aquellos lugares que entiendan que les sale barato, que esto que parece caro termina saliendo barato. Es una cuestión de gestión, nada más. Los cambios cuestan. Sin lugar a dudas, pero bueno, también algo muy importante, las licenciadas son producto, siempre digo esto, de la formación de una residencia en un hospital público, que el hospital y el sistema, y bueno, por supuesto vos, Martín, con tu idea, han logrado que se quede y que esto que le costó tanto tiempo formarlas y a su vez con la voluntad de ellas, sin lugar a dudas, ha hecho que se puedan quedar en el hospital, que a su vez puedan formar a las futuras fonoaudiólogas que hoy son residentes y que a su vez puedan trabajar también con el servicio de otorrinolaringología y con los residentes de otorrino. La verdad que el trabajo mancomunado siempre es ganancia. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo?
Yo, bueno, quiero felicitarlas, la verdad que excelente la exponencia, las felicito a las dos, sé cómo trabajan y también las felicito porque son excelentes. Y la verdad es que creo, y supongo que a ellas también les debe pasar, que cuando uno trabajó, una vez que trabajó en transdisciplina, empieza a entender al paciente y a la dinámica de otra manera, y hay un antes y un después, ¿no? Donde uno, a mí me pasó esto cuando trabajé en área programática, que cuando fui jefa dije, yo quiero que sigamos teniendo esta capacidad de trabajar con las disciplinas de manera directa, porque si no, uno es un aisler, está perdido y logra, los resultados son mínimos cuando uno se potencia trabajando en equipo y más con una transdisciplina. Por eso me parece tan importante, Martín, que nos hayas elegido, que hayas optado por que nosotras expongamos y sepan lo que significa para el paciente el abordaje fonoaudiológico, que no tratemos de superponer disciplinas, sino de respetarnos y aprender del otro. O sea, todos tenemos saberes que para compartir, y esa es la idea que me parece que Martín vio en todo esto, ¿no? De poder transmitir los saberes y compartirlos para ayudar al paciente. Así que bueno, creo que las chicas lo hacen, las fonoaudiólogas lo hacen mucho y siempre estamos tratando de brindarles todos nuestros conocimientos y las cosas para justamente sumar. Así que gracias por este espacio, las felicito chicas, excelente, y gracias a todos los que escucharon, que para nosotros es tan importante que sepan lo que hacemos y por qué lo hacemos y qué estamos viendo. Así que gracias. Eso. Gracias, Paula. Estos Zoom, como ya saben todos, los subimos al YouTube, y en YouTube lo están viendo muchos, los ven más tranquilos, los vuelven a rever, a difundirlo. Esto es para consolidarnos nosotros, en la medida que uno lo enseña, lo explica, lo entiende más, y en la medida que lo podemos explicar al otro y lo entendemos más, nos sale mejor en la práctica diaria. Y como bien dijiste, Paula, es juntarnos, esta transdisciplina. Presentémonos, conozcámonos, estos somos, ¿sí? Se puede trabajar, y el trabajo en la transdisciplina da más frutos que el trabajo en la interdisciplina. Y lo vemos diariamente en las salas. Cuando trabajamos en interdisciplina, los pacientes tardaban más tiempo en irse de alta. Al trabajar todos juntos en transdisciplina, en el mismo momento, logramos que los tiempos del alta sean más rápidos. Quiero comentarles algo, que ustedes ya lo saben, pero no vale la pena reforzarlo. En este momento de la pandemia, la contagiosidad, ¿sí? La forma de contagio es más fuerte, se están afectando más a los jóvenes, el promedio de edad es de 38 años. No quiere decir que sea más letal, sino que es más contagioso. Pero al ser más contagioso, tenemos más población que se contagia. El porcentaje de los contagiados que llega a terapia intensiva sigue siendo prácticamente el mismo, el 5%. Pero si el año pasado teníamos 100 positivos y de esos 100 el 5% iban a terapia intensiva, ahora son 200 los que dan positivo, y 10 los que van a terapia intensiva. Tenemos que cuidarnos y darle a la gente, concientizar a todos nuestros conocidos, nuestros colegas, a todo el mundo que podamos, que la mejor vacuna que tenemos, el tapaboca, limpieza de manos y la distancia. Esa es la mejor vacuna que hay. La vacuna que nos pusieron a todos nosotros
no nos hace inmunes, nos baja la capacidad de ser severo o moderado, pero todos en algún momento nos vamos a contagiar. No somos inmunes, tenemos que cuidarnos, y si nos cuidamos nosotros, cuidamos al otro. Y eso es lo más importante de todo. Seguimos con las salas, se sigue con los centros de salud, los que quieran, los que necesiten, estamos a disposición de todos. ¿Mm? ¿Alguien quiere comentar, agregar algo? El miércoles que viene vamos a hablar sobre patología, casos clínicos. ¿Mm? Lo coordina Paula y nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Preparen muchos temas, así estamos a la hora bien para arriba hablando y mostrando casos clínicos. ¿Sí? Y la felicito por la exposición, bien corto, conciso, y en la medida que podamos, seguimos hablando entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Martín, por la invitación. Sí, muchas gracias. Martín, vos querías que